La sangre había empapado a través del vestido de Grace Abbott 3 horas antes de que el vaquero la encontrara a ella yaciendo boca abajo en el matorral del desierto, sus dedos todavía agarrando las riendas de su caballo muerto. Dylan Grant había estado rastreando un grupo de cuatreros cuando él vio los buitres dando vueltas, y lo que él descubrió hizo su estómago revolverse. La joven mujer estaba apenas respirando, sus labios agrietados y sangrando por el sol, y cuando él cuidadosamente la giró sobre su lado, él vio la mancha oscura extendiéndose a través de su espalda. Alguien la había disparado a ella y la había dejado a ella morir en las Badlands de Nuevo México, y por el aspecto de la sangre coagulada. Esto había sucedido al amanecer. Él se arrodilló junto a ella, sus manos callosas sorprendentemente suaves, mientras él revisaba por un pulso. Esto estaba allí, débil pero constante, latiendo contra sus yemas de los dedos como una promesa. Ella no estaba lista para rendirse. Dylan tenía 30 años de edad. Había visto hombres morir en una docena de diferentes maneras, pero algo sobre esta mujer agitó algo protector en su pecho que él no había sentido en años. Su cabello castaño rojizo estaba enmarañado con polvo y sangre, pero incluso en su estado actual, él podía ver que ella era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con vanidad, y todo que ver con el feroz conjunto de su mandíbula, el ángulo determinado de sus pómulos. «Te tengo», él susurró, aunque ella no podía oírle. «Te tengo ahora». Dylan sabía que moverla a ella era peligroso, pero dejarla a ella sería la muerte. El pueblo más cercano era White Oaks, 15 millas al sureste, y el único cirujano digno de confianza era Doc Emerson, quien había estudiado de vuelta al este antes de que la guerra lo condujera a él al oeste. El caballo de Dylan, un robusto bayo llamado Ranger, se paró cerca, sus orejas erguidas hacia adelante, con preocupación. El vaquero trabajó rápidamente, fabricando un vendaje improvisado de su camisa de repuesto para ralentizar el sangrado, aunque él podía decir que la bala todavía estaba dentro de ella. Él podía sentirla cuando sus dedos exploraron la herida tan suavemente como posible. Un nudo duro de plomo alojado en algún lugar cerca de su columna vertebral. Moverla mal podría paralizarla a ella, o peor. Él levantó a Grace con extremo cuidado, acunándola a ella contra su pecho mientras él montó a Ranger. El caballo sintió la urgencia y se quedó perfectamente quieto mientras Dylan arregló a la mujer inconsciente a través de su regazo, su cabeza descansando contra su hombro. Cada músculo en su cuerpo se tensó mientras él instó a Ranger a el más lento, más cuidadoso paso que él había jamás demandado del animal. Cada paso tuvo que ser medido, cada movimiento calculado para evitar sacudir la bala que se sentaba tan cerca de su columna vertebral. El sol golpeó sin piedad mientras ellos comenzaron el largo viaje a White Oaks. Dylan mantuvo un brazo envuelto firmemente alrededor de la cintura de Grace, manteniéndola a ella firme, mientras su otra mano manejaba las riendas. Él habló a ella constantemente, incluso aunque ella no podía oírle, porque de alguna manera se sintió importante llenar el silencio con palabras. Él le contó a ella sobre el rancho, él trabajó sobre los sueños él tenía de poseer su propio rancho algún día, sobre la carta de su hermana de vuelta en Kansas que él no había contestado todavía. Él le dijo a ella que ella iba a lograrlo, que ella era fuerte, que él podía sentirla en ella luchando incluso en la inconsciencia. 2 horas en el viaje, Grace se movió. Sus párpados aletearon y un pequeño gemido escapó de sus labios. Dylan inmediatamente tiró a Ranger a una parada, su corazón golpeando. Con calma ahora, él dijo suavemente, «No te muevas demasiado. Has sido disparada y la bala está todavía ahí dentro. Estamos yendo a un doctor».
Sus ojos se abrieron completamente entonces, verdes como la hierba de primavera, nublados con dolor y confusión. Ella intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Dylan alcanzó por su cantimplora y cuidadosamente inclinó unas pocas gotas de agua entre sus labios agrietados. Pequeños sorbos, él instruyó. Eso es. ¿Quién? Ella logró. Su voz apenas un susurro. Mi nombre es Dylan Grant. Te encontré en el desierto. ¿Puedes decirme qué pasó? Los ojos de Grace se llenaron con lágrimas y Dylan sintió algo abrirse en su pecho a la vista. 3 hombres, ella susurró, atacaron nuestro vagón, mi padre. Ellos mataron a mi padre. Lo siento, Dylan dijo, y él lo quiso decir con cada fibra de su ser. Lo siento tanto. ¿Por qué no estoy muerta? La pregunta no era mórbida, pero genuinamente confusa, como si ella no pudiera entender por qué los hombres la habían dejado a ella viva. Tuviste suerte, yo creo. Quizás ellos pensaron que tú ya te habías ido, o quizás algo los asustó a ellos. Dylan ajustó su agarre en ella ligeramente. ¿Cuál es tu nombre, Grace? Abbott. Bueno, Grace Abbott, yo voy a llevarte a White Oaks. Hay un cirujano allí, el mejor en el territorio, pero yo necesito que tú te quedes tan quieta como posible. La bala está alojada cerca de tu columna vertebral, y si esto se mueve mal, esto podría causar daño permanente. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió, solo el más ligero movimiento de su barbilla, y Dylan vio la determinación en sus ojos. Esta no era una mujer que se rendía fácilmente. Él instó a Ranger hacia adelante otra vez, manteniendo el paso dolorosamente lento. Grace entró y salió de la conciencia, y Dylan estaba casi agradecido por ello. Al menos cuando ella estaba inconsciente, ella no estaba sintiendo la extensión total del dolor. El paisaje alrededor de ellos era áspero e implacable, todo roca roja y enebros dispersos. El año era 1881, y esta parte de Nuevo México era todavía salvaje, todavía peligrosa. White Oaks había surgido unos pocos años antes durante una fiebre del oro, y mientras el oro fácil estaba mayormente ido, el pueblo había aguantado, sostenido por la ganadería y la terca determinación de gente que no tenía a dónde más ir. Dylan había estado trabajando en el rancho R por 3 años. Había hecho una vida decente para sí mismo. Pero últimamente él se había estado sintiendo inquieto, como si esperando por algo que sucediera que cambiaría todo. Él no había esperado que ese algo fuera una mujer sangrando en el desierto. Cuéntame sobre ti, Grace susurró durante uno de sus momentos conscientes. Dylan miró hacia abajo, sorprendido de encontrar sus ojos verdes observándolo a él. No mucho que contar, él dijo. Soy solo un vaquero que está salvando mi vida. Había un toque de humor en su voz a pesar del dolor, y Dylan se encontró a sí mismo casi sonriendo. Supongo que ese es un punto justo. Él consideró que compartir. Soy de Kansas originalmente. Vine al oeste después de que mis padres murieron. He estado trabajando ranchos desde entonces. ¿Te gusta? La vida de vaquero, la mayoría de los días. Es trabajo honesto, duro pero honesto. Él pausó. ¿Qué hay de ti? ¿Qué estaban tú y tu padre haciendo aquí afuera? La expresión de Grace se oscureció. Estábamos yendo a White Oaks, en realidad. Mi padre tenía una reclamación a un pequeño rancho allí. Mi madre murió hace 2 años, y él pensó que un nuevo comienzo nos haría bien. Supongo que él estaba equivocado. Lo siento por tu padre, Dylan dijo otra vez, deseando él tuviera mejores palabras. Cuando tú estés sanada, yo te ayudaré a ti a averiguar qué hacer con su reclamación. Yo te prometo eso. Lo siento por tu padre, Dylan dijo otra vez, deseando él tuviera mejores palabras. Tú no me conoces ni siquiera.
Pero había algo en su voz, una esperanza frágil que hizo el pecho de Dylan tensarse. «Sé suficiente», él dijo en voz baja. Ellos cabalgaron en silencio por un tiempo después de eso. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. Dylan sabía que ellos no llegarían a White Oaks antes del anochecer, pero él siguió adelante de todos modos, guiado por la luz de las estrellas y el instinto. La respiración de Grace se había vuelto más laboriosa, y él podía sentir que la fiebre comenzaba a instalarse. La infección era un peligro real, y cada minuto contaba. Era bien pasada la medianoche cuando ellos finalmente cabalgaron hacia White Oaks. La calle principal estaba desierta, pero luces todavía quemaban en unas pocas ventanas. Dylan se dirigió directamente a la casa del Doc Emerson, una modesta estructura de madera al final de la calle. Él desmontó tan cuidadosamente como pudo. Luego levantó a Grace hacia abajo, acunándola a ella contra su pecho. Ella estaba ardiendo ahora, su piel caliente al tacto, y Dylan sintió pánico arañando su garganta. Él pateó a la puerta con su bota, demasiado desesperado por la cortesía. Un momento después, la puerta se abrió de golpe para revelar un hombre canoso en sus 50, gafas posadas en su nariz. El doctor Tron, Samuel Emerson, echó un vistazo a Grace e inmediatamente se hizo a un lado. «Tráela adentro», rápidamente. Dylan la llevó a través a una habitación trasera que servía como la cirugía del doctor. El olor a ácido carbólico y whisky colgaba pesado en el aire. Doc Emerson ya estaba arremangándose, encendiendo más lámparas para iluminar el espacio. «Ponla en la mesa, boca abajo, suavemente ahora». La voz del doctor era tranquila y autoritaria, la voz de un hombre que había visto todo y no podía ser sacudido por nada. Dylan acostó a Grace con infinito cuidado, sus manos reacias a dejarla a ella. Ella estaba consciente otra vez, sus ojos abiertos con miedo y dolor. «Estoy justo aquí», Dylan dijo, moviéndose a donde ella podía verlo a él. Él se agachó, trayendo su cara a nivel con la suya. «Doc Emerson es el mejor. Él va a cuidarte a ti. ¿Te quedarás?» Su voz era pequeña, vulnerable de una manera que hizo a Dylan querer golpear algo. «Yo no voy a ninguna parte», él prometió. Doc Emerson cortó el vendaje improvisado y la espalda del vestido de Grace, exponiendo la herida. Dylan oyó su fuerte inspiración de aliento y sintió su propio estómago caer. «Esto es malo», el doctor dijo en voz baja. «La bala está alojada justo al lado de su columna vertebral. Yo voy a tener que operar, y yo no te mentiré a ti. Hay un riesgo significativo de parálisis o muerte. ¿Cuáles son sus posibilidades si usted no opera?», Dylan preguntó, aunque él ya sabía la respuesta. «Ninguna. La herida está infectada y la bala necesita salir». Doc Emerson miró a Grace. «Joven dama, yo voy a darte algo para el dolor, pero yo necesito que tú entiendas los riesgos. ¿Consientes a esta cirugía?» «Sí», Grace dijo sin dudar. «Haz lo que necesites hacer». El doctor asintió y preparó una jeringa de morfina. «Esto ayudará con el dolor, aunque tú podrías todavía sentir algo de presión. Yo necesito que tú te quedes tan quieta como humanamente posible. ¿Puedes hacer eso?» «Sí». Dylan observó mientras el doctor administraba la morfina, vio los rasgos de Grace relajarse ligeramente mientras la droga hacía efecto. Sus ojos permanecieron en la cara de Dylan, sacando fuerza de su presencia. Él extendió la mano y tomó su mano de ella, y sus dedos inmediatamente agarraron los suyos con sorprendente fuerza. «Háblame», ella susurró. «Por favor, yo necesito oír tu voz». Así que Dylan habló. Él le contó a ella sobre la primera vez que él montó un caballo, cómo él se había caído 7 veces antes de que él finalmente se quedara encima.
Él le contó a ella sobre la vez que él tuvo que entregar un ternero en medio de una tormenta eléctrica. Cuán aterrorizado él había estado de que él perdería tanto al ternero como a la madre, pero cómo todo había resultado bien al final. Él le contó a ella sobre la constelación que su madre le había mostrado a él cuando él era un niño, la que ella dijo estaba velando por ellos siempre. Doc Emerson trabajó con manos firmes y practicadas. La cirugía fue delicada, requiriendo precisión que solo podía venir de años de experiencia. Dylan no podía ver el procedimiento real, no podía soportar ver la sangre de Grace y la carne desgarrada, así que él mantuvo sus ojos fijos en su cara de ella. Siguió hablando, siguió sosteniendo su mano de ella. Ella apretó sus dedos de él tan fuerte él pensó que ellos podrían romperse, pero él no se quejó, no se apartó. Casi allí, Doc Emerson murmuró: «Solo un poco más». La cirugía tomó casi 2 horas. La garganta de Dylan estaba áspera de hablar para el momento en que el doctor finalmente se enderezó, sosteniendo una bala sangrienta en sus forceps. «La tengo», él dijo, una nota de triunfo en su voz. «Ahora yo solo necesito cerrarla a ella y rezar la infección no se establezca». «¿Caminará ella?», Dylan preguntó, la pregunta que le había estado persiguiendo a él desde que él la encontró a ella. Demasiado pronto para decir. La bala no cortó la columna vertebral, pero había presión y trauma. Nosotros no sabremos la extensión total hasta que ella se despierte, y nosotros podamos evaluar la función nerviosa. Doc Emerson comenzó a coser la herida cerrada con eficiencia practicada. Usted salvó su vida de ella al traerla a ella aquí cuando usted lo hizo. Unas pocas horas más y ella habría estado más allá de ayuda. Dylan miró hacia abajo a Grace. La morfina la había finalmente tirado a ella abajo completamente, su cara pacífica en el sueño. Ella se veía más joven así, y Dylan se dio cuenta que ella no podía ser más de 22 o 23, tan joven para haber perdido todo. Tan joven para estar luchando por su vida. «Tengo una habitación de sobra», Doc Emerson dijo mientras él terminaba las puntadas finales y vendaba la herida. «Ella necesitará quedarse aquí por al menos una semana, quizás más. Yo necesitaré monitorearla a ella de cerca. Yo pagaré lo que cueste», Dylan dijo inmediatamente. El doctor levantó una ceja. «¿Usted relacionado con esta chica?» «No, señor, pero yo no voy a dejarla a ella para enfrentar esto sola». Doc Emerson lo estudió a él por un largo momento, luego asintió lentamente. «Tú puedes dormir en la silla aquí si te gusta. Algo me dice que ella querrá ver una cara familiar cuando ella se despierte». Dylan hizo exactamente eso. Él tiró una silla de madera cerca de la cama donde ellos habían movido a Grace, y él se sentó, su cuerpo doliendo con agotamiento, pero su mente negándose a descansar. Él observó el ascenso y la caída de su respiración de ella. Escuchó los suaves sonidos que ella hizo en sueño inducido por morfina, y en algún lugar en esas horas oscuras antes del amanecer, Dylan Grant admitió a sí mismo que algo fundamental había cambiado en su mundo. Esta mujer, esta extraña él había encontrado sangrando en el desierto, se había vuelto importante para él de una manera que él no podía completamente explicar. Grace se despertó 2 días después. Dylan estaba durmiendo en su silla, su cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo incómodo cuando él oyó su voz. Dylan. Sus ojos volaron abiertos y él estaba de pie en un instante. Grace estaba mirándolo a él, completamente consciente, sus ojos verdes claros, a pesar del obvio dolor grabado en sus rasgos. «Hola», él dijo suavemente, moviéndose a su lado de ella. «Bienvenida de vuelta. ¿Cuánto tiempo?» «2 días desde la cirugía». Doc Emerson tuvo que remover la bala de cerca de tu columna vertebral.
¿Tú recuerdas? Ella asintió lentamente. Algo de ello. Yo te recuerdo a ti hablándome a mí. Tú me contaste sobre entregar un ternero en una tormenta. Dylan sintió su cara calentarse. Sí, bueno, tú me pediste hablar. Gracias. Su voz estaba espesa con emoción. Por todo, tú salvaste mi vida. Doc Emerson hizo la parte difícil, pero tú me encontraste a mí. Tú cabalgaste conmigo por horas, manteniéndome a mí viva. Tú te quedaste conmigo a través de la cirugía. Los ojos de Grace se llenaron con lágrimas. Mi padre está realmente ido, ¿no es así? No fue algún sueño de fiebre. Dylan tiró la silla más cerca y se sentó, tomando su mano de ella en la suya. Lo siento, Grace. Yo cabalgué de vuelta afuera ayer por la mañana para buscar tu vagón. Yo encontré a tu padre y le di a él un entierro apropiado. Yo marqué el lugar para que tú puedas visitarlo cuando tú estés sanada. Las lágrimas se derramaron entonces, rastreando por sus mejillas. Dylan no intentó detenerlas, no ofreció platitudes inútiles. Él solo sostuvo su mano de ella y la dejó a ella llorar. Él era un buen hombre, Grace dijo cuando ella pudo hablar otra vez. Él solo quería una vida mejor para nosotros. Y esos hombres lo mataron a él ¿por qué? Un vagón y algunos suministros. El mal no siempre tiene una razón, Dylan dijo en voz baja. Pero yo te prometo a ti, yo los encontraré. Yo vi huellas cerca de donde yo te encontré a ti. Una vez tú estés mejor, yo voy a cazarlos a ellos y asegurarme de que ellos enfrenten justicia. Grace sacudió su cabeza débilmente. Eso podría hacerte matar. Quizás. Pero es la cosa correcta que hacer. Ellos se sentaron en silencio por un momento antes de que Grace preguntó la pregunta que había claramente estado pesando sobre ella. ¿Puedo mover mis piernas? Dylan sintió su corazón saltar. Doc dice que es demasiado pronto para decir. Él quiere hacer algunas pruebas una vez tú estés más fuerte. Pero Grace, incluso si yo no puedo caminar, yo lidiaré con ello, ella interrumpió, su voz firme a pesar de su debilidad. Estoy viva, y eso es más de lo que yo tenía cualquier derecho a esperar. Lo que sea que venga después, yo lo enfrentaré. Dylan se encontró a sí mismo maravillándose de su fuerza. La mayoría de la gente se habría roto bajo esta mucha tragedia e incertidumbre. Pero Grace Abbott parecía tener acero corriendo a través de su columna vertebral, herida de bala o no. Doc Emerson entró unos pocos minutos después, complacido de encontrar a su paciente despierta y alerta. Él condujo una serie de pruebas, pidiendo a Grace que intentara mover sus dedos de los pies para decirle a él cuando ella podía sentirlo a él tocando diferentes partes de sus piernas. Dylan observó con su corazón en su garganta mientras Grace se concentraba, su cara tensándose con esfuerzo. Bien, Doc Emerson dijo después de varios minutos. Muy bien, tú tienes sensación y algo de movimiento. Hay daño nervioso, sin pregunta, pero yo no creo que sea permanente. Con tiempo y terapia física, yo creo que tú caminarás otra vez. Grace cerró sus ojos, alivio lavando sobre sus rasgos. Gracias, doctor. Sobre la próxima semana, Dylan apenas dejó el lado de Grace. Él ayudó a Doc Emerson a cambiar sus vendajes de ella, le trajo sus comidas, le leyó a ella de los libros gastados en los estantes del doctor. Ellos hablaron por horas sobre todo y nada. Grace le contó a él sobre crecer en Missouri, sobre la muerte de su madre por neumonía, sobre los sueños que ella y su padre habían compartido para su nueva vida en Nuevo México. Dylan compartió más sobre su propio pasado, sobre la soledad de la vida de vaquero, sobre los amaneceres que él había visto, sobre la llanura abierta que le hizo creer en algo más grande que sí mismo. ¿Por qué tú nunca te casaste? Grace preguntó una tarde. Ella estaba sentada ahora, apoyada contra almohadas, luciendo más fuerte cada día.
Dylan consideró la pregunta. Nunca encontré a la mujer correcta, supongo. La vida que yo llevo no es fácil para una esposa. Largas horas, poco pago, siempre moviéndose de rancho a rancho. Pero tú quieres sentar cabeza algún día, tener tu propio lugar. Ese es el sueño, él admitió. Un pedazo de tierra que yo pueda llamar mío, algo de ganado, quizás caballos. Una casa con un porche donde yo pueda sentarme y ver la puesta de sol sin tener que preocuparme por cabalgar de nuevo al amanecer. Grace sonrió. Eso suena bonito. ¿Qué hay de ti? Dylan preguntó. ¿Tú alguna vez estuviste casada? ¿Comprometida? No. Había un chico de vuelta en Missouri, pero él dejó claro que él esperaba una esposa que estaría contenta quedándose en casa y nunca teniendo una opinión sobre nada. Yo terminé eso rápidamente. Dylan rió. Yo no puedo imaginarte a ti jamás estando contenta de quedarte callada. ¿Esa es una cosa mala? Ella levantó una ceja, desafiándole a él. Para nada, Dylan dijo seriamente. Me gusta que tú digas lo que piensas. Es refrescante. Algo pasó entre ellos entonces. Una carga en el aire que no tenía nada que ver con amistad y todo que ver con atracción. Dylan lo sintió. Grace lo sintió también por la manera sus mejillas se ruborizaron. Pero él no actuó sobre ello. Ella estaba todavía sanando, todavía vulnerable. Lo que sea que esto fuera entre ellos, esto merecía tiempo para desarrollarse apropiadamente. Para la segunda semana, Grace pudo pararse con asistencia, dando pasos tentativos mientras Dylan apoyaba su peso. La primera vez que ella caminó de la cama a la silla, ella lloró con alegría, y Dylan encontró sus propios ojos sospechosamente húmedos. Su progreso fue notable, desafiando las cautelosas predicciones del Doc Emerson. Eres una luchadora, el doctor le dijo a ella con genuina admiración. Yo he visto hombres fuertes rendirse con menos lesión de la que tú sufriste. Tú tienes algo especial en ti, señorita Abbott. Pero el progreso trajo nuevos desafíos. Grace no tenía a dónde ir, ninguna familia quedaba, y la reclamación de su padre al rancho estaba atada en papeleo que tomaría meses para resolver. Dylan resolvió el problema de la única manera que él pudo pensar. Él fue a su jefe en el rancho WRE y explicó la situación. Yo necesito tomar algo de tiempo, Dylan le dijo a Rusty Harrison, el canoso dueño del rancho. Hay una mujer que necesita ayuda y yo apunto a proveerla. Rusty lo estudió a él con ojos astutos. Esta mujer es especial para ti. Sí, señor, Dylan admitió. Ella lo es. Entonces tú ve a ayudarla a ella. Tu trabajo estará aquí cuando tú regreses. Y Dylan, si tú necesitas algo, tú hazme saber. Yo te debo a ti por salvar ese rebaño durante la inundación la primavera pasada. Con eso resuelto, Dylan arregló para que Grace se quedara en la pensión dirigida por la señora Martha Cooper, una viuda que tenía un corazón amable y una habitación de sobra. Él pagó por 3 meses por adelantado y dejó claro que Grace estaba bajo su protección. La palabra se extendió rápidamente a través de White Oaks, como siempre lo hacía en pueblos pequeños. Algunas personas susurraron sobre la impropiedad de un hombre soltero cuidando a una mujer soltera, pero la mayoría de la gente era lo suficientemente decente como para verlo por lo que era. Un buen hombre ayudando a alguien en necesidad. Grace continuó su recuperación en la pensión, y Dylan la visitó a ella cada día. Él la ayudó a ella con los ejercicios que Doc Emerson había prescrito, caminando con ella arriba y abajo de la calle, mientras ella lentamente recuperaba su fuerza. Ellos cenaron juntos la mayoría de las tardes, o en la pensión, o en el pequeño restaurante en el pueblo. La gente comenzó a aceptarlos a ellos como un par, saludándolos a ellos juntos, incluyendo a ambos de ellos en invitaciones. Una tarde a finales de septiembre,
casi un mes después de que él la había encontrado a ella en el desierto, Dylan llevó a Grace a dar un paseo a la orilla del pueblo. La puesta de sol era espectacular, pintando el cielo de Nuevo México en tonos de carmesí y oro. Ellos se pararon juntos observándolo, Grace inclinándose ligeramente en Dylan por apoyo, aunque ella ya no lo necesitaba verdaderamente. He estado pensando, Grace dijo en voz baja, sobre qué viene después. Dylan sintió su pecho tensarse. ¿Y qué tú decidiste? La reclamación de mi padre finalmente se aclaró. Yo poseo 40 acres a unas 10 millas de aquí. Hay una pequeña casa, aparentemente, y un buen pozo. La tierra es decente para ganado o caballos. Ella pausó. Yo voy a hacer que funcione. Es lo que mi padre habría querido. Eso es mucho trabajo para una persona, Dylan dijo cuidadosamente. Yo sé, pero yo no tengo miedo al trabajo duro. Ella se giró para mirarlo a él, sus ojos verdes buscando su cara de él. Dylan, yo necesito decir algo. Estoy escuchando. Cuando tú me encontraste a mí en ese desierto, yo estaba lista para morir. Yo me había rendido, pero tú no te rendiste conmigo. Tú arriesgaste todo para salvar a una extraña, y luego tú te quedaste a mi lado a través de lo peor de ello. Yo no sé cómo devolver ese tipo de amabilidad. Tú no me debes nada a mí, Grace. Déjame terminar, ella dijo firmemente. Estas pasadas semanas contigo han sido las más felices que yo he sentido desde antes de que mi madre murió. Yo sé que es probablemente demasiado pronto, que yo debería estar de luto por mi padre apropiadamente, pero yo no puedo evitar cómo me siento. Yo estoy enamorándome de ti, Dylan Grant. Realmente, yo creo que yo ya he caído, y yo necesito saber si hay alguna posibilidad tú podrías sentir lo mismo. Dylan la miró fijamente a ella, su corazón golpeando tan fuerte, él pensó que esto podría romperse libre de su pecho. Grace, yo he estado enamorado de ti desde alrededor del segundo día en la oficina del Doc Emerson, cuando tú me dijiste a mí que tú lidiarías con ello incluso si tú no pudieras caminar. Pero yo no quería apresurarte a ti. No quería que tú te sintieras obligada porque yo te ayudé a ti. Yo no me siento obligada, Grace dijo, acercándose a él. Yo me siento agradecida, sí, pero más que eso, yo me siento viva cuando yo estoy contigo. Me haces querer construir algo, tener un futuro en lugar de solo sobrevivir. Dylan extendió la mano hacia arriba y ahuecó su cara de ella en sus manos, sus pulgares cepillando las lágrimas que habían comenzado a caer. Yo te amo, él dijo simplemente. Yo amo tu fuerza, tu coraje, tu terquedad. Yo amo la manera en que tú te negaste a rendirte, incluso cuando tú tenías cada razón para. Yo amo todo sobre ti. Él la besó a ella entonces, suave y dulce, una promesa más que una demanda. Grace lo besó a él de vuelta, sus brazos envolviendo alrededor de su cuello de él, y por un largo momento el mundo consistió de nada más que los dos de ellos y el vasto cielo de Nuevo México. Cuando ellos finalmente se separaron, ambos de ellos estaban sonriendo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», Grace preguntó. «Bueno», Dylan dijo, «yo tengo algo de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para comprar algo de ganado inicial y suministros. Si tú estuvieras dispuesta a tomar un socio, a mí me gustaría ayudarte a construir ese rancho». «Un socio», Grace repitió, sus ojos brillando. «¿Es eso todo lo que quieres ser?». Dylan rió. «A mí me gustaría ser tu esposo si tú me quieres tener a mí. Yo sé que es rápido, y la gente hablará, pero yo estoy cansado de esperar por algún día. Yo quiero empezar a construir nuestra vida juntos ahora». «Sí», Grace dijo sin dudar. «Sí, yo me casaré contigo». Ellos se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia en White Oaks.
Doc Emerson entregó a Grace y Rusty Harrison se paró como el padrino de Dylan. La señora Cooper y la mitad del pueblo acudieron a la ceremonia, trayendo comida y regalos y buenos deseos. Grace vistió un simple vestido azul que la señora Cooper le habían ayudado a hacer, y Dylan vistió su mejor camisa y el nuevo chaleco que Rusty le había regalado a él. Cuando el predicador los pronunció a ellos hombre y esposa, Dylan besó a Grace con suficiente pasión para hacer a algunas de las señoras mayores abanicarse a sí mismas, y Grace rió contra sus labios, feliz y libre. Ellos se mudaron a la reclamación de Grace el día siguiente, y Dylan vio inmediatamente que había potencial. La casa era pequeña pero sólida, construida de adobe con un buen techo. La tierra era áspera pero fértil, con mucha hierba para pastar y acceso a agua del pozo y un arroyo cercano. Tomaría años de trabajo duro para convertirlo en un rancho exitoso, pero Dylan y Grace eran ambos jóvenes y fuertes y determinados. Esos primeros meses fueron difíciles. Ellos trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, reparando la casa, construyendo cercas, domando caballos que Dylan compró de un ranchero en Lincoln. Grace demostró ser una natural con caballos, suave pero firme, y pronto ella estaba entrenándolos junto a Dylan. Ellos compraron un pequeño rebaño de ganado con los ahorros de Dylan, y lentamente, dolorosamente lentamente, el rancho comenzó a tomar forma. El invierno llegó duro ese año, y hubo noches cuando Dylan se preocupó que ellos no lo lograrían. Pero Grace nunca se quejó, nunca sugirió que ellos se rindieran. Ella mantuvo el fuego ardiendo, mantuvo sus ánimos arriba, y cuando la primavera finalmente llegó, ellos ambos sintieron que ellos habían ganado su lugar en esa tierra. El rancho creció constantemente sobre los próximos pocos años. Ellos lo nombraron el Doble G por ambos sus nombres, y se hizo conocido como un lugar donde tú podías comprar caballos bien entrenados y buen ganado. La reputación de Dylan como un ranchero honesto se extendió, y Grace se hizo conocida por sus habilidades con caballos difíciles. La gente vino de todo el territorio para comprar de ellos, pero la mejor parte de esos años no fue el éxito del rancho. Fue la vida que ellos construyeron juntos. Dylan y Grace fueron socios en cada sentido de la palabra, trabajando lado a lado durante el día y cayendo en los brazos del otro por la noche. Ellos rieron juntos, pelearon ocasionalmente como cualquier pareja casada, y se amaron el uno al otro con una intensidad que nunca se atenuó. 3 años después de su boda, Grace le dijo a Dylan, ella estaba embarazada. Él la levantó a ella y la hizo girar alrededor, riendo como un niño. Y ella lo regañó a él por ser imprudente, pero lo besó a él de todos modos. Su hijo nació en una mañana de primavera en 1884, con Doc Emerson asistiendo y Dylan paseando afuera, hasta que Grace llamó por él para que viniera a conocer a su hijo. Ellos lo nombraron a él Thomas William Grant, después del padre de Dylan y el de Grace. El niño tenía los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, y desde el principio él pareció haber heredado ambos su terca determinación. Sosteniendo a su hijo por primera vez, Dylan sintió una completitud que él nunca había sabido era posible. Esto era lo que él había estado esperando, a lo que su vida había estado construyendo. Grace demostró ser tan fuerte madre como ella era todo lo demás. Ella amamantó a Thomas mientras mantenía el trabajo del rancho, llevándolo a él en un cabestrillo, mientras ella trabajaba con los caballos más gentiles. Dylan fue un padre devoto, tomando su turno con las alimentaciones nocturnas, usando biberones de leche extraída, cambiando pañales sin quejarse, y cantando canciones de cuna desafinadas que hicieron a Grace reír. 2 años después, ellos tuvieron una hija. Emily Grace Grant vino al mundo gritando su disgusto,
y ella mantuvo ese espíritu feroz a lo largo de su infancia. Ella era todo fuego y determinación, escalando todo, siguiendo a su hermano por todas partes, exigiendo ayudar con los caballos antes de que ella pudiera caminar propiamente. El doble G continuó prosperando. Para 1890, ellos emplearon 3 peones de rancho y poseían más de 200 cabezas de ganado y 30 caballos. La pequeña casa de adobe había sido expandida con una cocina adecuada y 2 dormitorios adicionales. Ellos se habían convertido en pilares de la comunidad de White Oaks, organizando barbacoas para sus vecinos, contribuyendo a la iglesia y ayudando a los recién llegados a establecerse. Pero el éxito no cambió quiénes eran ellos en su esencia. Dylan todavía se despertaba temprano para ver el amanecer, a menudo con Grace junto a él en su porche. Ellos todavía trabajaban lado a lado, todavía se reían de los chistes del otro, todavía se miraban el uno al otro con el mismo amor que había comenzado en la sala de cirugía de un doctor todos esos años atrás. Una tarde, cuando Thomas tenía 8 y Emily tenía 6, la familia se sentó junta en ese porche, viendo la puesta de sol. Los niños estaban jugando un juego elaborado que involucraba pretender ser caballos salvajes, y Dylan tenía su brazo alrededor de los hombros de Grace, su cabeza descansando contra su pecho. ¿Alguna vez piensas sobre ese día?, Grace preguntó en voz baja. Cuando tú me encontraste a mí. A veces, Dylan admitió. Yo pienso sobre cuán cerca yo estuve de cabalgar en una dirección diferente. Cuán fácil habría sido perderte a ti por completo. Nosotros fuimos afortunados. Nosotros fuimos bendecidos, Dylan corrigió. Yo estaba rastreando cuatreros y encontré el amor de mi vida en su lugar. Eso no es suerte. Eso es providencia. Grace inclinó su cabeza hacia arriba para mirarlo a él, y Dylan vio que sus ojos estaban brillantes con emoción. Yo nunca te agradecí apropiadamente, por no solo salvar mi vida, sino por darme una vida digna de vivir, por amarme a mí cuando yo no tenía nada, por construir esto conmigo. Grace, tú nunca tuviste nada. Tú te tenías a ti misma, y eso era todo. Dylan besó su frente suavemente. Tú me salvaste a mí tanto como yo te salvé a ti. Yo estaba solo a la deriva antes, siguiendo los movimientos. Tú me diste propósito, me diste un hogar, me diste una familia. Mamá, papá, Emily gritó, mírame, soy un Mustang salvaje. Ellos ambos se giraron para ver a su hija corriendo alrededor del patio, sus trenzas oscuras volando detrás de ella, y Thomas persiguiéndola a ella riendo. Esta era su vida ahora, construida de sangre y dolor, y amor y determinación. El rancho que había comenzado como la herencia de una mujer moribunda se había convertido en un hogar próspero, prueba de que la belleza podía crecer de la tragedia, que el amor podía curar las heridas más profundas. Dylan pensó sobre la bala que se había una vez alojado cerca de la columna vertebral de Grace, la que Doc Emerson había sacado y dado a ella como un extraño recuerdo. Ella la mantuvo en una pequeña caja en su dormitorio, no como un recordatorio de lo que ella había perdido, sino como un símbolo de lo que ella había sobrevivido. Esa bala debería haberla matado a ella o paralizado a ella, pero en cambio la había llevado a ella a Dylan y a Dylan a ella, y juntos ellos habían construido algo que ninguno podría haber creado solo. Los años continuaron pasando, trayendo su parte de desafíos y triunfos. Hubo la sequía de 1893 que casi los rompió a ellos, cuando ellos tuvieron que vender la mitad de su rebaño solo para mantener el rancho a flote. Hubo el invierno. Thomas cumplió 13 y casi murió de neumonía. Cuando Gracie y Dylan se turnaron sentándose con él por 3 semanas seguidas hasta que la fiebre finalmente rompió.
Hubo el día Emily anunció ella no iba a casarse con ninguno de los chicos locales, porque ninguno de ellos era la mitad de bueno como su padre, lo cual hizo a Dylan llorar y a Grace reír hasta que ella lloró. Pero hubo también los buenos tiempos. Thomas creció en un buen joven, alto y fuerte como su padre, con una buena cabeza para los negocios que ayudó a expandir el doble G aún más. Emily resultó tener el don de su madre con los caballos, y eventualmente se volvió buscada por todo Nuevo México como una entrenadora de caballos. Ambos niños crecieron sabiendo que ellos fueron amados ferozmente por ambos padres, y que ellos vinieron de una historia de supervivencia y esperanza. Cuando Thomas tenía 20, él se casó con una maestra de escuela llamada Sarah, quien se había mudado a White Oaks desde Santa Fe. Dylan y Grace la recibieron a ella en la familia con los brazos abiertos, encantados de ver a su hijo tan feliz. Un año después, Emily se enamoró del hijo de un ranchero de una propiedad vecina, un buen hombre llamado Robert, que la trató a ella como si ella colgara la luna. Para el momento en que Dylan y Grace alcanzaron sus 50, el Doble G se había convertido en uno de los ranchos más exitosos en el territorio. Nuevo México se había convertido en un estado en 1912, y con ello vinieron nuevas oportunidades y desafíos. Pero a través de todo, Dylan y Grace permanecieron constantes, su amor la fundación sobre la cual todo lo demás fue construido. Ellos se convirtieron en abuelos 6 veces, y Dylan descubrió que él amaba ser abuelo incluso más de lo que él había amado ser padre. Él enseñó a sus nietos a cabalgar, les contó historias sobre los viejos días y los mimó a ellos a fondo. Grace era la misma, siempre lista con galletas y abrazos y sabiduría. Una tarde de verano en 1915, cuando ellos estaban ambos en sus 50 tardíos, Dylan y Grace se sentaron juntos en su porche como ellos habían hecho miles de veces antes. El rancho estaba tranquilo, el día de trabajo hecho, sus nietos habiendo ido a casa con sus padres antes. La puesta de sol era particularmente hermosa esa noche, el cielo en llamas con color. Nosotros lo hicimos bastante bien, ¿no es así? Grace dijo, su mano encontrando la de Dylan tan naturalmente como respirar. Nosotros lo hicimos mejor que bien, Dylan replicó. Nosotros construimos algo que durará mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos llevarán lo que nosotros comenzamos. Grace asintió, luego sonrió. ¿Tú recuerdas lo que tú me dijiste a mí, cuando tú primero me encontraste a mí en el desierto? Yo dije muchas cosas ese día. Tú dijiste que me tenías. Tú dijiste que me tenías ahora. Los ojos de Grace estaban suaves con memoria. Y tú me has tenido a mí cada día desde entonces. Tú me has sostenido a mí cuando yo no podía pararme. Tú has creído en mí cuando yo dudé. Tú me has amado a mí a través de todo. Yo solo quería que tú supieras que yo sé eso, que yo lo aprecio, que yo te amo a ti más hoy que lo que yo hice ayer, y yo te amaré a ti más mañana de lo que yo hago hoy. Dylan sintió su garganta tensarse con emoción. Después de todos estos años, Grace todavía tenía el poder de desarmarlo a él con sus palabras. Yo te amo a ti también, más de lo que yo jamás pensé era posible amar a alguien. Tú eres mi corazón, Grace Grant. Tú siempre lo has sido. Ellos se sentaron juntos mientras el sol se sumergía debajo del horizonte. Dos personas que se habían encontrado el uno al otro contra todas las probabilidades y construyeron una vida de significado y amor. El doble G se extendía alrededor de ellos, testamento a su sociedad, y en la distancia ellos podían oír ganado mugiendo y caballos relinchando en el corral. Los años continuaron siendo amables con ellos. Ellos envejecieron juntos con gracia, el cabello de Dylan volviéndose plateado y el castaño rojizo de Grace volviéndose blanco. Ellos disminuyeron la velocidad,
dejando a Thomas hacerse cargo de la mayoría de las operaciones del rancho, pero ellos nunca dejaron de trabajar enteramente. Dillon todavía revisaba a los caballos cada mañana, y Grace todavía mantenía su huerto de cocina, el cual había crecido sobre los años para incluir hierbas y vegetales que ella compartió con toda la comunidad. Ellos celebraron su 40 aniversario de boda en 1921 con una fiesta enorme que parecía incluir la mitad de Nuevo México. Sus hijos y nietos los rodearon a ellos, y la gente se puso de pie para dar discursos sobre cómo Dillon y Grace los habían ayudado a ellos a lo largo de los años, cómo su historia de amor había inspirado a otros, cómo el doble G se había convertido en un símbolo de lo que el trabajo duro y la determinación podían lograr. Dillon se puso de pie al final de la noche, Grace junto a él, y miró a todas las caras de la gente que ellos amaban. Hace 40 años, él dijo, su voz todavía fuerte a pesar de su edad, yo encontré a esta mujer en el desierto más muerta que viva. Yo la cabalgué a ella tan suavemente como pude a un cirujano, rezando con cada paso que ella sobreviviría. Yo pensé que yo estaba salvando su vida ese día, pero la verdad es, ella salvó la mía. Ella me hizo mejor de lo que yo era. Ella me dio propósito y amor y una familia. Todo lo bueno en mi vida vino del momento en que yo decidí cabalgar hacia esos buitres en lugar de lejos de ellos. Él se giró a Grace, tomando ambas sus manos de ella en las suyas. Tú eres la mejor cosa que jamás me pasó a mí, Grace Abbott Grant. Tú eres mi socia, mi amor, mi corazón entero. Gracias por decir sí todos esos años atrás. Gracias por construir esta vida conmigo. Gracias por ser tú. No había un ojo seco en la habitación mientras Dillon besó a su esposa, y la fiesta estalló en vítores y aplausos. Ellos tuvieron unos pocos años buenos más después de eso. Años de ver a sus nietos crecer, de celebrar festividades juntos, de tardes tranquilas en el porche. La salud de Grace comenzó a fallar primero, su cuerpo finalmente cediendo a una vida de trabajo duro y las viejas lesiones de ese terrible día en el desierto. Dillon la cuidó a ella con la misma gentileza que él había mostrado cuando él la cabalgó a ella al cirujano, ayudándola a ella a vestirse, trayéndole sus comidas, leyéndole a ella por horas. Estoy lista, Grace le dijo a él una mañana de primavera en 1924. Ella tenía 74 ahora, su cuerpo agotado pero su mente todavía aguda. Yo no tengo miedo, Dillon. Yo he tenido una vida maravillosa. Tú no vas a ninguna parte, Dillon dijo ferozmente, pero ellos ambos sabían que no era verdad. Escúchame, Grace dijo, extendiendo la mano para tocar su cara de él. Cuando yo me vaya, yo necesito que tú me prometas que tú seguirás viviendo. Tú pasarás tiempo con nuestros hijos y nietos. Tú mirarás los amaneceres. Tú recordarás que la muerte no es el final del amor. Yo estaré esperándote a ti, pero tú tómate tu tiempo llegando allí. Dillon no pudo hablar a través de sus lágrimas, así que él solo asintió y sostuvo su mano de ella. Grace Abbott Grant murió pacíficamente 3 días después, rodeada por su familia, con Dillon sosteniendo su mano y susurrando su amor hasta su último aliento. Ellos la enterraron a ella en el rancho, en una colina dominando la tierra que ellos habían construido juntos, bajo un cielo tan grande y azul como el que había velado por ellos todos esos años atrás. Dillon lloró profundamente, pero él mantuvo su promesa. Él no dejó que el dolor lo consumiera a él. En cambio, él vertió su energía en su familia, en el rancho, en vivir la vida que Grace habría querido que él viviera. Él contó historias sobre ella a cualquiera que escucharía, manteniendo su memoria viva. Él se aseguró de que sus nietos, y eventualmente sus bisnietos, supieran sobre la mujer que había sobrevivido una bala en la columna vertebral,
que había construido un rancho de nada, que había amado con todo su corazón. Dylan Grant vivió otros 6 años después de que Grace murió, y en ese tiempo, él vio el Double G continuar prosperando, vio su familia crecer aún más grande, y encontró paz en saber que lo que él y Grace habían construido perduraría. Cuando él murió en su sueño en 1930, a la edad de 79, su familia sabía que él había ido a estar con Grace, y ellos tomaron consuelo en eso. Ellos enterraron a Dylan junto a Grace en esa colina, bajo 2 simples lápidas que contaron una historia de amor en las palabras más breves. Dylan Grant, la incursión de las piedras, y Grace Abbott Grant. Amados esposo y esposa, padres y abuelos, juntos ellos construyeron algo hermoso. El rancho Double G continuó por generaciones, dirigido por Thomas, y luego sus hijos, y luego sus hijos de ellos. La historia de cómo comenzó se convirtió en leyenda familiar, contada y recontada alrededor de mesas de cena y fogatas. El cuento del vaquero que encontró a una mujer moribunda en el desierto, que la cabalgó a ella suavemente al cirujano, que se quedó a su lado y se enamoró de su fuerza y coraje. La historia de la mujer que se negó a rendirse, que convirtió la tragedia en triunfo, que construyó una vida y un legado de nada más que determinación y amor. Y a veces, en tardes tranquilas, cuando la puesta de sol pintaba el cielo de Nuevo México en tonos de oro y carmesí, la gente juraba que ellos podían ver 2 figuras de pie en esa colina donde Dylan y Grace fueron enterrados, tomados de la mano y velando por la tierra que ellos habían amado. Si era imaginación o algo más, nadie podía decir con certeza. Pero esto trajo consuelo saber que algunas historias de amor no terminan con la muerte, que algunas sociedades son tan fuertes que ellas trascienden el tiempo mismo. El Double G se erigió como prueba de que de los momentos más oscuros pueden venir las mayores alegrías, que una decisión de cabalgar hacia el peligro, en lugar de lejos de ello, puede cambiar todo, que el amor encontrado en las circunstancias más improbables puede ser el amor más verdadero de todos. Y en el corazón de todo esto era una simple verdad. Dylan Grant había encontrado a Grace Abbott en el desierto con una bala alojada cerca de su columna vertebral, y al salvar su vida de ella, él había encontrado la suya.